Y ahora hablaremos de la intención, propósitos y voluntad de las plantas. Cuando las plantas reciben información, lo hacen porque están destinando esa información a cumplir con una larga cadena de asuntos que tienen que resolver. Por ejemplo, ¿para qué detectan señales lumínicas de otros vegetales? ¿Por qué detectan señales del paso de animales o de las personas? Porque a ellas les interesa saber quiénes son las plantas de su misma especie, es decir, cuáles son de su familia, cuáles son plantas de otras especies que pueden ser competencia, cuáles animales pasan, porque tanto puede ser unos animales amigos que le ayuden a llevar sus semillas para otro sitio y poder reproducirse, como pueden ser unos herbívoros que lo que quieren es comerse sus hojas y matarlas. ¿Para qué les interesa saber si hay humanos? Porque los humanos han sido una de las especies que más han ayudado a las plantas a multiplicarse por el mundo. Entonces, una de las primeras fórmulas de retención de información de las plantas es determinar la ayuda a las plantas de su misma especie y a las especies amigas. Le voy a poner un caso en donde un grupo de científicos se dedicó a comprobar la ayuda de las plantas entre sí. En un bosque de abetos en Suecia, cercaron ese bosque de abetos que tenía varias vías de agua a uno de ellos, un solo abeto al que le quitaron todas las vías por donde se podía alimentar o tomar agua. El experimento duró varios años. En ese experimento, todos los demás abetos circundantes les pasaron nutrientes a ese abeto durante muchísimo tiempo y lo sostuvieron aunque no tenía acceso al agua. ¿Y por qué? Porque era de la misma especie. Le voy a poner otro caso. Las fresas tienen un sistema de raíces en donde van emitiendo más raíces a medida que tienen plantas vecinas y conectan sus raíces con las de las otras plantas vecinas y por ahí se pasan nutrientes y se pasan determinado tipo de información de señales. ¿De qué están hablando las fresas unas con otras y con otras plantas? Todavía no hemos especificado para qué, pero estamos seguros que para allí se han detectado señales de diverso tipo. Hay una planta que es muy conocida que se llama Artemisa y es conocida porque desde la antigüedad se le han atribuido propiedades mágicas, pero hoy no vamos a hablar de las propiedades mágicas de la Artemisa, sino de un experimento que se hizo con la Artemisa y con las plantas de tabaco. Resulta que la Artemisa le pasa señales a las plantas de tabaco cuando se ve asaltada por unos insectos que amenazan con comerle hojas. ¿Para qué le pasa información al tabaco? Porque el tabaco emite unas señales químicas, unos olores que alejan a los enemigos de la Artemisa. Entonces, entre la Artemisa y el tabaco hay una gran amistad. Por otra parte, la función que también es importantísima de las señales de las plantas es de la de defensa. Las plantas se defienden, a lo mejor no tan rápidamente como nosotros podemos entender que lo hacen los humanos cuando alguien los está atacando, pero es a veces hasta más efectivo. En unos bosques de Botswana, un grupo de científicos decidió hacer un experimento con esta función de defensa de las plantas. Había una extensión, un bosque de acacias, y esas acacias son una planta que los antílopes les encanta comérsela. Y en esa cercaron esa plantación de acacias y le metieron alrededor de 800 antílopes. Los antílopes felices empezaron a comerse las hojas de acacia y al cabo de unos 15 días empezaron a morirse algunos antílopes. Y a los 6 meses quedaba la mitad de los antílopes. ¿Por qué? Porque las plantas decidieron
empezar a emitir un veneno que se llama del tipo de los taninos, que le hacía muchísimo daño a los antílopes. Los antílopes, por cierto, después de un tiempo, decidieron no pasarse más al sitio donde estaban esas determinadas acacias. Eso es uno de los mecanismos de defensa más importantes. Las plantas determinan sus atacantes, sus depredadores, y emiten sustancias químicas que en un momento determinado o los alejan o los envenenan. Otras funciones de las plantas que dependen de la ayuda de la misma especie o de la competencia es cuando un grupo de vegetales está rodeada de plantas de su misma familia. Hay un mecanismo mediante el cual las plantas dejan de hacer crecer las raíces para compartir el espacio común, y eso ocurre cuando están rodeadas de plantas de la misma especie. Pero cuando no es así, las plantas hacen crecer las raíces muchísimo más para competir por los nutrientes. Y es bien interesante porque hay toda una cantidad de tesis sobre la necesidad de rodear de plantas de la misma especie, sobre todo de flores, para que se desarrollen mucho más y además mucho más bonitas. Las plantas también usan a los animales para que los ayuden a reproducirse. Por ejemplo, a las abejas. Hay un mecanismo mediante el cual las plantas de cerezo detectan cuando una abeja que va a buscar polen tiene bastante polen. Cuando tiene bastante, liberan unas gotitas de cafeína. ¿Para qué? Para acostumbrar a la abeja a volver siempre, porque a la abeja le gusta ese puntico de cafeína cuando se llevan el polen. Y cuando ven que la abeja no lleva suficiente carga, suprimen el suministro de cafeína para que no vuelva más. Con nosotros, con los humanos, también funciona, porque tal vez no con la cafeína, pero sí con los colores y las formas de las flores, que nos hacen coleccionarlas, que nos hacen tenerlas en nuestras casas, sacarle fotos y en suma expandir los cultivos de flores por todo el planeta.